Todos van a danzar en esta tarde. Libre para correr. Vamos a ver que se libre para danzar. Libre para vivir por ti. Yo libre soy. Libre. Vamos a saltar. El muerto vivirá, mi corazón dirá, la vida se irá y cantaremos, libre soy. Esa iglesia libre salta, libre para correr, libre para danzar. Libre para vivir por ti. Yo libre soy. Libre soy a su nombre. Por ti el ciego ve, el mudo cantará, el muerto vivirá, mi corazón dirá, la oscuridad se irá y cantaremos, libre soy, libre soy, confiésalo, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo libre soy, libre solo, libre yo soy, dilo, libre yo soy. Esa iglesia lo dice, libre para el rey, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo libre soy. Una última vez, iglesia, con todo tu ser, vamos. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo libre soy, libre soy. Queremos dar la bienvenida a la palabra para que se estiren, se relajen. Gracias, papito. Cerremos nuestros ojos. Gracias, papito celestial, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor, y una vez más escuchar tu palabra, papito lindo. Te pido, papito celestial, que me des sabiduría, Señor, para poder comunicarme, Señor, y poder mandar un mensaje que sea una semilla, Señor, que va a implementar en esos corazones, papito celestial. Y gracias, Señor. Te pido, papito lindo, que quites todo obstáculo, papito celestial. Que quites todo obstáculo, papito lindo, para que atesorar esa palabra, papito celestial, que el enemigo no pueda intervenir aquí, Señor, y que ese mensaje tuyo pueda llegar a cada uno de ellos, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, yo esta mañana traigo un tema, no es por casualidad, pero
Es un tema que el Señor me habló, me lo puso ahí, no mucho, dije yo, porque que yo lo pude nombrar, que dice, la mujer que no podemos olvidar. O sea, pero esto no va dirigido para las mujeres, también para hombres. Así que no se vayan a emocionar mucho, es para todos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hablar con esto de la mujer que no podemos olvidar? Hablamos mucho de los apóstoles de la Biblia, más que todo de hombres, pero en la Biblia hay mujeres también que hicieron su papel importante. Y a veces realmente es muy poco lo que nosotros hablamos de ello. O sea, en que esta mañana quiero decirles que la mujer también tiene un papel muy importante en los caminos del Señor. Amén. Por ejemplo, yo tengo una mujer que fue la que me trajo y que la que me ha dado a perseverar aquí en los caminos, y es el que me va echando ahí el hombro. Es como una estaca, dicen ahí. Entonces, yo quiero que vamos a hablar esta mañana de María. Y quiero que nos podemos dirigir a Mateo 26. (6:13). Amén. Y dice aquí el título está: Jesús es ungido en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Entonces, no fue casualidad lo que mi esposa predicó aquí cuando estaba hablando del olor a un perfume. Dije, no nos pusimos de acuerdo. Y realmente a mí me sorprendió, porque ahorita que estaba hablando ella, me lo estuve imaginando. La verdad, no sé quién fue, pero realmente tuve la dicha de sentir una vez ese olor agradable. Es como una loción que realmente yo creo que no exista, porque uno lo puede sentir, es un olor tan agradable que se le pone la piel chinita totalmente, ¿va? Entonces, eso es lo que yo quiero hablarles, el papel que viene a jugar esta mujer. ¿Por qué? A pesar de que podríamos decir en los tiempos de antes, ¿qué papel jugaba una mujer? ¿Qué importancia le daban? Pero ella ante todo se atrevió y pudo vencer las críticas, porque si se dan cuenta aquí, dijeron, ¿por qué el desperdicio? Si se pudo vender a un mejor precio y dárselo a los pobres. Pero a veces nosotros venimos y el Señor prueba la intención de cada uno de lo que nosotros podamos tener. A veces tenemos esos arranques que sentimos una emoción, pero nos da miedo enfrentarlos. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a las críticas. A veces mismos, cuando nosotros queremos buscar la palabra del Señor, venimos, estamos decididos. Que hasta podernos acercar a una iglesia, sentimos miedo, porque nos pueden criticar, y no sabiendo que el Señor nos está llamando. Entonces, queremos enfocar aquí en este mensaje, que fue en el tiempo cuando Jesús iba de camino, pero ya se estaba preparando para que el Señor lo crucificaran. Él ya se estaba preparando, entonces de camino pasó a Betania. Y fue ahí donde comenzó a relucir esto, lo que podemos leer aquí.
Entonces habla también de que aquí mismo está cerca la traición de Judas y la crucificación de él, ¿va? Entonces aquí mismo fue que podemos notar que de un principio Jesús fue invitado a cenar en la casa de Simón el leproso. Podemos ver que ahí mismo lo acompañaban María, Marta y Lázaro. Y Lázaro era la persona que el Señor lo había resucitado. Entonces, si miramos aquí en este pasaje, aquí mismo también lo podemos constatar en Juan 12. Por favor. En Juan 12, 1 y 2. 6 días antes de las Pascuas vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. Entonces, si miramos, ellos estaban ahí. Ahora bien, ¿qué papel jugaba María? Si miramos que una vez ya Marta se había quejado con el Señor de que le decía Marta al Señor que María no le ayudaba. Y fue cuando el Señor le dijo: Marta, no te afanes. Pero aquí miramos, María nuevamente tuvo el valor de actuar en ese momento por un impulso que ella sentía en su corazón. Entonces, si miramos que María en Betania se ganó un lugar importante en la historia, ¿será que aquí nosotros podemos ganarnos un lugar importante en la vida del Señor? Amén. Imaginémonos algo que ahorita podríamos poner un ejemplo. El caso de aquí nuestra hermana Marta, que el Señor le hable, que tiene que hacer algo, y ella va a dejar un precedente. Pero si ella se levanta y comienza a actuar, pero si en el caso de ella, si el Señor solo le está hablando, pero ella no se levanta por miedo a las críticas, ¿será que deja un precedente? Porque ella tendría que levantarse y comenzar a actuar, porque por ejemplo el Señor puede decirle: Marta, ve a orar por alguien. Tal vez puede decir: Marta, ve a orar por hermana Zuli. Y doña Marta es obediente, viene y de repente el Señor le puede mandar una palabra por medio de ella a nuestra hermana Zuli. Pero si ella no actúa, entonces esa bendición que estaba queda retenida. Entonces ella no va a dejar un historial para que nuestro Señor siga creciendo, para que el Señor tenga un antecedente para que las demás personas puedan conocerlo. Entonces, si nosotros nos enfocamos aquí, lo miramos de la forma de cómo actuó María, y ella podríamos ver que dice que ella no permitió que otros le impidieran llegar a Cristo. Hubo una crítica. Lo que leímos, hubo crítica. Porque viene y le dice Judas: ¿para qué ese desperdicio? ¿A cuántos nos han criticado aquí a nosotros? Tiempo perdido. ¿Para qué hacer esto? Y venimos nosotros y nos detenemos. Nos hemos quedado ahí. Y eso mismo lo podemos ver, que vamos a agarrar como pasaje principal. Va a ser en Mateo 26. En 26, versículo 7. Y dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Ahí dice: vino a él una mujer. Entonces, ¿a cuántos el Señor no nos ha hablado? Pero nosotros no hemos sido obedientes. Para María habían obstáculos que podían impedir que llegara a Jesús. Y ella se arriesgó nuevamente. Si hablamos que ya una vez ya había tenido una queja a Marta, pero esta vez María se arriesgó y venció todo lo que tenía que pasar. Ella dijo: en mi corazón está. Pero eso ya había un destino, porque el Señor lo dijo al final. Entonces,
ella quería como dejar un antecedente, dar algo que el Señor le había hablado. Entonces, aquí podemos ver que a veces nosotros, el Señor nos puede hablar, pero podemos tener ese obstáculo. Nosotros tenemos que vencer ese obstáculo. A veces muchas personas se pierden llegar al cielo por otras personas, por las críticas. Nosotros podemos decir, conocemos a muchos que han estado en una iglesia. No voy a hablar de esta iglesia, han estado en una iglesia, pero han comenzado a recibir críticas y no han puesto la mirada en el Señor. Entonces, ¿qué pasamos ahí? ¿Qué podemos saber? Que es ahí cuando nosotros podemos poner nuestra mirada en el lado equivocado. Pero si miramos, lo creemos en lo que vino a ser María, ella dio su palabra a lo que es el Señor. Ella, su mirada era en el Señor. Ahora, si yo les pudiera hacer una pregunta a ustedes, que ustedes se autoanalizaran, y yo le dijera, ¿ustedes están determinadamente, están seguros en seguir a Cristo, al Señor? Y aunque estén dispuestos a pasar dificultades, ¿están ustedes seguros que van a encontrar personas hipócritas que les van a servir de obstáculos? Pero nosotros tenemos que estar seguros que nosotros vamos a comenzar a vencer. Pero si nosotros no estamos seguros, nos van a hacer dudar. Entonces, yo esta mañana quiero que nosotros nos comencemos a analizar y que miremos nuestras debilidades poco a poco, de qué es lo que hemos estado fallando, en qué área nos han hecho dudar. Si el Señor nos está hablando, el Señor nos trajo, nos tenemos un llamado, pero va a depender de nosotros si nosotros queremos seguir adelante. El enemigo sabemos que no nos va a dejar tranquilos, va a poner uno y otro obstáculo y un sinfín de obstáculos, pero va a depender de nosotros qué tan seguro, dónde va a estar puesta nuestra mirada. Yo no sé si ustedes alguna vez han sido ofendidos por algún disque cristiano, podríamos decir, que han recibido alguna crítica de alguien que aparentemente está en una iglesia. Y a veces que en ese momento, cuando nosotros venimos y miramos a alguien que está en la iglesia, nos hacen una crítica, nos sentimos un bajón. Porque a veces creemos que tal vez nos miramos nosotros más superiores, pero realmente no conocemos las intenciones que Él tiene, no conocemos su corazón. A veces nosotros escuchamos solo las palabras, lo que viene de labios para afuera, pero el interior de esa persona no lo conocemos nosotros. Y a veces mismos a nosotros nos van diciendo algo y nosotros nos comenzamos a creer. Hay personas que en vez de edificar, más bien nos van a dañar. En vez de levantarnos nuestro ánimo, nos lo van a bajar. Entonces va a depender de nosotros en quién tenemos que poner nuestra mirada. Entonces yo quiero que ahora, que así como María venció obstáculos para poder hacer eso con Jesús, así mismo nosotros tenemos que comenzar a vencer todos esos obstáculos que podemos encontrar en nuestro diario vivir. Podemos tener obstáculos hasta para venir a la iglesia, al conocer al Señor. Podemos tener obstáculos para asistir a un grupo de amistad. Podemos tener obstáculos para hacer la obra del Señor, para ir a predicar la palabra, para llevar un mensaje al Señor. Pero va a depender de nosotros, de cómo, de qué punto nosotros lo podamos ver. Así que yo quiero invitarlos que sigamos este ejemplo que hizo María, venciendo obstáculos para los caminos del Señor. Tal vez no pueda ser fácil, pero realmente no es difícil. Nosotros sabemos quién está con nosotros. Ella no se limitó a su consagración con Cristo. Ella no tuvo miedo, a pesar de que hubo alguien que podemos encontrar Judas en nuestro camino, que para qué haces esto, para qué estás invirtiendo, para qué estás lo otro. Podríamos hablar que hemos recibido muchas críticas, que cuando nosotros estamos ofrendando, que como decía nuestro hermano Daniel, que tal vez para engordar al pastor, pero no lo pongamos la mirada en esta manera.
porque de ahí van a venir nuestras bendiciones. Nosotros nos dicen, el Señor nos ha dado un montón de promesas. Hay varias promesas de vida. Por ejemplo, cuando dice, probadme en esto, cuando nos piden nuestros diezmos. Y si el Señor nos dice en la Biblia y nosotros todavía lo dudamos, cuando nosotros somos obedientes, vienen las bendiciones. Nosotros tenemos que crecer y buscar más a nuestro Señor. A veces las oraciones, nosotros estamos orando por algo y esas oraciones no llegan, esas respuestas. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros mismos tenemos un obstáculo en nuestro corazón. Tal vez no hemos perdonado a alguien, o tal vez necesitamos pedir perdón a alguien. Y entonces eso mismo no nos hace crecer. Entonces, cada vez que nosotros vengamos aquí, le pasemos al altar, es momento de ponernos a cuentas con el Señor. Si nosotros tenemos que pedirle perdón a Él y a alguien más, tenemos que hacerlo. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Él. El Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero todo depende de nosotros si nosotros las comenzamos a creer. Promesas hay, y eso lo podemos ver en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que hay promesas del Señor si nosotros queremos ser obedientes a ella. Imaginémonos que en el caso de María, cuando vino y usó el vaso de alabastro de perfume de gran precio, le dijeron, ¿por qué ese desperdicio? Pero imaginemos lo que el Señor hizo con nosotros. Derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. ¿Creen que es poco eso? Y lo que el Señor nos manda a hacer, yo creo que eso de Él derramar su sangre no se puede comparar con nada, con lo que el Señor nos puede pedir a nosotros. A veces el Señor nos pide pruebas aparentemente grandes, pero Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Entonces es cuestión que nosotros comencemos a creer en Él. Todo depende de la fe que nosotros podamos tener. Si mismo en la Biblia habla de que, por ejemplo, la fe que tenía Abraham, ¿será que él sabía lo que iba a pasar cuando el Señor le mandó a construir el arca? ¿Será que él sabía lo que iba a venir? Él comenzó a creer la palabra del Señor sin antes ver lo que podía venir. Entonces, así mismo tenemos que ser nosotros, comenzar a creer en el Señor por las bendiciones que el Señor nos va a mandar. También tenemos lo de Moisés, cuando le dijo que sacara a su pueblo y que él iba a dar su tierra. Iba a dar un país para que lo que él había prometido. ¿Será que él salió con esa visión de que ya estaba seguro? Si solo eran palabras, él tenía que luchar. Y así mismo hay un sinfín de personajes aquí en la Biblia que habla que actuaron por su fe. Y así mismo lo hizo María en este caso. Ella actuó por su fe y no le importó que fuera algo caro en ese tiempo. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a hacer, no tenía precio. Ella, es lo que María hizo, no tenía precio. ¿Por qué? Porque iba a consagrar al Señor. Y yo creo que cuando nosotros nos piden para que actuemos y busquemos a Él, que hagamos cosas por Él, si nosotros lo realizamos, sentimos una satisfacción porque lo que damos a Él no tiene precio. El Señor no se queda con eso. El Señor siempre nos va a regresar esas bendiciones. Aquí mismo, siempre en Mateo 26, especialmente en el versículo 8 y 9, y dice, al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio?
porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Será que María le hizo caso a esa crítica? ¿Y cuánto nos ha pasado a nosotros que nosotros comenzamos a creer en críticas? ¿Será que habrá alguien aquí que no lo hayan criticado alguna vez en su vida? ¿Habrá alguien aquí que no lo hayan criticado? Yo creo que a todos nos han criticado. Y mayormente cuando nosotros comenzamos a hacer lo bueno. Imagínense que aquí en este caso a Judas diciéndole, ¿por qué derramar? ¿Por qué ese desperdicio? ¿Será que Judas lo estaba valorando? ¿Tenía el corazón que María tenía en ese momento? ¿Será que Judas tenía el corazón que María tenía en ese momento? ¿Sabemos quién fue Judas? ¿Perdón? Fue un traidor. ¿Y si lo comparamos con el corazón con lo que estaba viviendo en ese momento María? A veces nosotros los hombres, nos hemos convertido en Judas. Cuando nuestras mujeres, nuestras esposas comienzan a servir, somos los primeros que comenzamos a criticar, a poner obstáculos, en vez de ser lo contrario, que nosotros teníamos que comenzar a buscar al Señor. Y por medio de nosotros acercar a la esposa, a las mujeres. Pero no, siempre el enemigo lo usa y vienen y dicen, este va a ser un Judas. Y por eso mismo el Señor me dijo en esta mañana, quería que hablara en este momento. ¿Por qué? Queremos darle la importancia, el papel que juega la mujer en los caminos del Señor, pero también el enemigo cómo nos usa a nosotros los hombres. Nos hacen convertirnos en Judas, porque hemos servido de piedra de tropiezo. Pero aquí mismo yo puedo dar, como quien dice, hay testigos, dijo alguien por ahí, que realmente muchas personas no se han dejado llevar por la crítica, a pesar que la hemos tenido cerca, pero realmente hemos criticado demasiado y no nos damos cuenta a quién hemos criticado. Nosotros podemos decir, hemos criticado a esas personas, pero es al Señor que hemos estado criticando. Es del Señor que hemos estado hablando mal. A veces nosotros mismos, por esos comentarios negativos que nosotros hemos dicho, a muchos hemos hecho caer. Porque puede ser que esa persona en ese momento no esté fortalecida. Tal vez necesite esa fuerza que nos están pidiendo, pero hemos sentido nosotros ser piedra de tropiezo. Así que yo quiero invitarlo esta mañana, que realmente, así como el que critica, realmente está siendo usado por el enemigo. Quisiera tal vez por ahí si me podían poner aquí en pantallas en Juan 12, por favor, pero si me lo tenés en el lenguaje actual, por favor. Y quiero que también nos vamos a enfocar en esto, cuál fue aquí, cómo fue que María, a pesar de todo, ella venció las críticas. 12 del 1 al 8, por favor. ¿De acuerdo? Y dice, es el lenguaje actual, ¿no? 6 días antes que se celebrara la fiesta de las Pascuas, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor se hubiera vendido este perfume, no habría dado el dinero a 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres.
Entonces Jesús le dijo a Judas, deja tranquila, ella estaba guardándose ese perfume para el día de mi entierro, cuando los pobres siempre los tendrás cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad Judas no le importaba, yo quiero que nos enfoquemos en eso, en realidad Judas no le importaba los pobres. Dijo eso porque era un ladrón, como él era encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. Entonces, yo lo que quiero que ustedes nos enfoquemos acá, fue Judas quien puso el obstáculo del desperdicio, que en realidad mejor se era vendido. Pero ahí vimos cuál era la intención de Judas. ¿Será que era una buena intención? ¿Pensaba ayudar a los pobres? Entonces, eso mismo nos ha pasado a nosotros cuando nosotros comenzamos a hacer caso a las críticas. Realmente esas críticas no son de bendición, son para destrucción, que nos quieren quitar del buen camino. Nos quieren quitar del buen camino. Entonces, aquí mismo nosotros queremos enfocarnos de que cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor, si nosotros nos enfocamos, no habrá quien nos pueda detener. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo obedientes a la palabra de Él. Pero cuando nosotros vamos, no estamos seguros de lo que nosotros estamos haciendo, estamos dudando, entonces puede aparecer un Judas que realmente nos quiere quitar esa visión, quitar lo que nuestro corazón está sintiendo. Así como en este caso aquí, María pudo vencer esto. Y el Señor después sacó a relucir cuál era la intención de Judas tenía en ese momento. Imagínense aquí, esta mañana, que ustedes van a imaginarse que van a pasar a echar perfume al Señor, a lavar los pies, a poderlos secar. Y ese olor fragante, ese perfume, se va a regar en toda la iglesia. ¿Será que en ese momento, si nosotros estamos haciendo algo equivocado? Que venga alguien en este momento y que diga, ¿para qué hacen eso? Ese desperdicio. ¿Será correcto que diga alguien? Si esto mismo lo podemos pasar cuando nosotros ofrendamos al Señor. Cuando nosotros pasamos, nosotros le pedimos que sea con olor agradable para Él. Pero si alguien nos dice, ¿para qué lo das? ¿Será que si nosotros lo obedecemos y no lo damos, estamos agradando al Señor? ¿No? Imaginémonos que cuál era la misión que tenía María en ese momento. Tenía que ver el ungimiento de María con el Evangelio. Jesús lo dijo. El ungimiento hablaba de la muerte inminente de nuestro Señor, porque ella ya lo estaba preparando. Ella ya lo estaba preparando. María estaba segura y creyó la profecía de Cristo sobre su muerte en la cruz. Si yo le preguntara a ustedes, ¿están seguros de la profecía de Cristo? Que Él resucitó. Nosotros ahora estamos seguros que Él lo hizo porque lo leímos. En ese tiempo ella solo creía de palabras que el Señor se lo había dicho. Y eso mismo vamos siempre en Mateo 26, lo podemos ver en el versículo 12. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces, ¿qué nos queda con esto del Señor? El Señor nos puede utilizar y va a depender de nosotros de qué tan obedientes podemos ser. El Señor viene y, por ejemplo, aquí, yo estoy feliz y realmente me siento agradado con ver esta banda. Aquí el Señor tiene a personas que realmente yo no me imaginé ver aquí al frente. El Señor está utilizando a esas personas, pero ellos están aquí por la obediencia que han puesto la mirada en Él. Sabemos que no ha sido fácil para ellos, han recibido críticas. ¿Por qué? Porque me puedo apuntar en ellos. Cuando esto inició decía, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Pero yo sé que el Señor ahora me está hablando que esto va a ir para más. Entonces,
Todo es cuestión que nosotros le creamos a Él, que dejemos a un lado esas críticas y que cuando nosotros tenemos que ungir a nuestro Señor, que nosotros lo hagamos. Si es necesario dar lo más preciado que nosotros tengamos, es necesario darlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor está viendo. El Señor lo va a recibir. Así que yo realmente aquí le doy gracias a Dios, porque yo sé que esto va a ir para más. Y esto nos va a sorprender porque está levantando personas que realmente yo no imaginaba. Y por medio de ellos te van a acercar mucho más. Así que realmente las críticas no son buenas. No tenemos que hacerle caso a esas críticas. Tenemos que despojarnos. Yo creo que todos hemos sido criticados en un momento. Y mayormente cuando nosotros comenzamos a hacer lo bueno, cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor, es cuando nos comienzan esas culebritas, podríamos decir. Pero todo va a depender de nosotros, qué tanto caso le podemos hacer. Si sabemos que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Así que nadie nos podrá bajar. Si nosotros tenemos un llamado de nuestro Señor, sigamos adelante. Y no importa qué nos toque que hacer, porque sabemos que una de las mejores ofrendas que le podemos dar al Señor por cada uno de nosotros es que nosotros sigamos proclamando el Evangelio, que nosotros se lo estemos llevando a esas personas necesitadas. Mayormente, si sabemos que el mundo aquí en la calle, afuera del mundo, hay mucha gente necesitada, pero ellas tienen miedo a las críticas y por eso no se acercan a buscar al Señor. Nosotros sabemos que no importa a dónde se puedan acercar, pero que tengan una relación con Él, que ellos tengan la necesidad de buscar y conocer a nuestro Señor, porque Él nos puede rescatar de los lugares donde nosotros estemos. Así que yo quiero ahora decirles que realmente motivarlos, que sigamos, mujeres, hombres, mujeres, si un momento tal vez han tenido una parte dura de enfrentar su vida, es momento de seguir adelante y no de caer. Si han sentido que han estado desvaneciendo, el Señor les está llamando, porque si ustedes son fieles hay una recompensa grande. Hombres, tal vez en un momento hemos criticado, pero sabemos que el enemigo nos está utilizando. No seamos esos Judas. No seamos esos Judas, porque realmente es que el enemigo nos está utilizando. Si sabemos que cuando el Señor llama es porque el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Y aquí, yo creo que estamos aquí, todos tenemos un llamado de nuestro Papito Celestial. Así que es momento de actuar, de luchar, de seguir predicando ese Evangelio, de llevarlo. Porque podemos estar hoy aquí hablando, pero el día de mañana no sabemos. No sabemos cómo podemos estar. Pero es el momento que realmente es de activarnos y seguir luchando para que no estemos haciendo caso. Si María es un ejemplo, aún siendo mujer en aquel tiempo, actuó. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que si ella pudo, nosotros también podemos. Nosotros podemos seguir adelante. Jóvenes, están en un papel ahorita, tal vez de los que fueron a otros encuentros, que están en luchas. Pero si ustedes ponen la mirada de nuestro Señor, ustedes pueden seguir adelante y ser el ejemplo de muchas personas, de muchos jóvenes. Como hablaba mi esposa, a veces un joven puede darnos un gran mensaje de la palabra de ellos. Como decía mi esposa, yo me he admirado de los jóvenes predicando la palabra. El Señor cómo los usa. Viene uno y dice uno las palabras inocentes que salen de ellos, que no son palabras manipuladas, no, que son lo que ellos sienten en ese momento en su corazón. Así que no le tengamos miedo a la crítica. Cuando nos están criticando es porque estamos haciendo lo correcto. Cuando nos critiquen, ignoremos a estas personas. Más bien lo que podemos hacer es llevarles una palabra de vida, decirles que hay un Dios todopoderoso, y así mismo como nos cambió a nosotros, también nos puede cambiar a ellos. Así que quiero invitarlos, si se pueden poner de pie, por favor. Así que es momento para
para que realmente si un momento hemos sentido que nos estamos criticando, si hemos estado desmayando, es decirle al Señor que nos renueve esas fuerzas, que así mismo que podemos tener obstáculos, Él nos da la fuerza para poder vencer. Gracias, Papito Celestial. Gracias, Señor, porque esta mañana, Señor, tú nos has traído, Señor, a escuchar tu palabra, Papito lindo. Sabemos, Señor, que la crítica, Señor, si tú fuiste criticado, Señor, sabemos y tú pudiste soportar, así mismo tú nos vas a esas pruebas, Papito Celestial, que nosotros también podemos seguir adelante, Papito lindo. Y gracias, Papito Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos trajiste hasta acá, Señor, y sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Papito Celestial. Sabemos, Señor, que tú nos has pedido, Señor, que llevemos una palabra de vida a la persona necesitada, Papito lindo. Y te pido, Papito Celestial, que esta mañana, Señor, tú nos puedas confrontar, Señor, y que tú nos puedas renovar esas fuerzas, Papito Celestial, y que tú nos permitas, Señor, poderte ungir, Papito Celestial, con ese olor fragante, Papito lindo. Y permítenos, Señor, permítenos secar tus pies, Papito Celestial, para ver tu gloria, Papito lindo. Y gracias, Papito Celestial, porque sabemos que tú nos tienes aquí en batalla, Papito Celestial, pero siempre somos victoriosos cuando estamos contigo, Papito lindo. Así que gracias, Papito Celestial. Gracias, Señor. Dios te está llamando, pero no a tu celular. Él está llamando a tu corazón. Así que no lo hagas esperar, porque Él te quiere perdonar, te quiere salvar, te quiere sanar. Él te quiere restaurar, también te quiere limpiar, te quiere llenar, bendecir y levantar. ¿Te interesa esta llamada? Jesús te ama y te amó tanto que estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti y por mí. ¿Estás dispuesto a vivir para Él? Te invitamos a nuestros servicios en Oasis de Dios los domingos a partir de las 10 a.m. y los martes a partir de las 7 p.m. Y sintonízanos en el canal 9 todos los días a partir de la 1 p.m. y 7 p.m. Te esperamos en Oasis de Dios.